solo te quiero encontrar y cuando te tenga poderte preguntar ¿por qué terminé así? ¿Por qué terminaste así, amor? Por vos tengo sucio el corazón. Este viaje de desastre cuando pueda encontrarte por vos. Tengo turbios pensamientos y no hay otra solución que una foto y un por vos. Tengo sucio el corazón y no encuentro explicación por vos. Por vos. No encuentro otra solución que una fosa y un cajón. No encuentro otra solución para vos. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo: heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. Forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024.
Las 8 de la mañana con 6 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9, en vivo para Río Gallegos, también en vivo para Perito Moreno a través de FM Activa, en vivo en 28 de noviembre Río Turbio a través de FM Tiempo, y también ya nos están escuchando en Puerto San Julián a través de Radio Líder 101.5. Karina Taverne, somos la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Bien, ¿y nos están viendo en el canal 5 también? No. ¿No? Por eso no lo nombré. En el canal 5 del videocable de Perito no estamos al aire, me parece. ¿Qué pasó? Estamos solo por FM. Ah, está bien. Les mandamos un beso de todos modos, ¿eh? ¿Cómo están? Estoy muy bien. Buen día, gente. En esta mañana estoy obnubilada por nuestro comandante. ¿Qué le ¿Te pasó? cuenta que estabas hablando? Miraba al comandante. Se sacó el gorrito. Claro, por sí. eso se ve distinto. Sí. Exactamente, ¿no? Tal cual. Tiene pelo el comandante. Tiene cabellera, que no la había visto. Buen día, gente. Fachas. Claro, así está. Está con un look nuevo, pero en realidad tal vez es el de siempre, pero como Claro, sin suele el gorrito. cubrirse la cabeza. Exactamente. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos para compartir esta horita y media, como les decía Pichón. Es día miércoles, ¿no? Día de miércoles, mitad de semana. Hoy es 15 de mayo y aquí estamos para compartir con ustedes. Es verdad, aquí estamos. Muy poco frío, prácticamente nada. 6 grados 2 la ¿Viste? temperatura en Gallegos. Sí, ¿no? tal cual. Sí. En realidad a las 7 de la mañana, a ver si actualizo y ya tengo la de las 8, seguramente sí. Bajó, mirá, respecto de las 7. 5 grados 8 la temperatura, pero positivo, igual que la sensación térmica. 4 décimas de grado sobre cero. Se estima que la máxima hoy llega a los 7 grados centígrados. Mañana jueves también 7 de máxima y el viernes 7. También, 6 de máxima también. Ajá. Pero como lo habíamos dicho ayer, sin ver en el pronóstico temperaturas bajo cero en esta semana. E incluso hasta el fin de semana. O sea que suponemos que no va a escarchar. Claro. O sea, si de cumplirse un pronóstico, este anticipo meteorológico, no debería escarchar, ¿no? Aquí en Río Gallegos. Y completo con la humedad, 71%, la presión 1009,4 hectopascal, viento del sudoeste a 38 kilómetros en la hora. Ayer fue una jornada caracterizada por el viento en esta zona. Sí, mucho. y en toda la... Cielo algo nublado, temperatura más que agradable, 8 grados 7 décimas, la sensación térmica 3 grados 8 décimas, humedad muy baja, 45%, viento del sudoeste a 48 kilómetros en la hora, visibilidad a 30 kilómetros. Hoy la mínima se estima en 6 grados, la máxima en 10 grados para Puerto San Julián, y durante esta jornada el cielo va a estar mayormente nublado, ya sea a la mañana, a la tarde y a la noche. Perfecto, en el noroeste de Santa Cruz se espera una máxima de 7 grados centígrados, la mínima 3 bajo cero para este día. La mañana parcialmente nublada, la tarde algo nublado y por la noche parcialmente nublado, con vientos de muy baja intensidad. Eso en
comarca del Lago Buenos Aires. No tengo la meteorología Actualizada. por eso es que voy directamente al pronóstico para esta jornada. Nosotros nos vamos a decirles buenos días a Río Turbio y a 28 de noviembre. Sí tenemos los datos de las 8 de la mañana tomados a través de la estación meteorológica del Calafate. ¿Qué nos dicen para la cuenca? A esta hora, con cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 4 grados 6 décimas. La sensación térmica 2 grados 4 décimas, siempre positivos, 87% de la humedad. El viento del sudeste a 9 kilómetros en la hora. Muy buena es la visibilidad. Hoy 3 grados sobre cero era la mínima estimada. La máxima 9 grados positivos. Y para este día miércoles se espera cielo parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y se despeja a parcialmente nublado por la noche. Saludamos a Tirio Méndez, a Tinito, que nos está escuchando, o viendo en realidad, Sí. desde Bajo Caracoles. No me digas. Y a la vera de la ruta 40, así que ya que estamos, le pregunté a ver cómo están las rutas, ¿no? Sí, ¿qué te dice? Allí en esa zona, no, todavía no me responde. Ah, bueno. Saludamos a Patricia también, que nos desea unos buenos días y una excelente jornada. A Gastón, abrazo a Gastón, buenos días chicos, excelente programa, abrazo. Gracias. Dice Corina también, muy buenos días. Y Hola, Enrique, Cori. Enrique, muy buenos ¿Qué días. dice Enrique? A ver. Buena jornada, ya sé por dónde debe venir. Buena jornada para hoy. Pienso que habrán disfrutado del fútbol del más grande. Ajá. Anoche que vimos los 8 escalones. No, y me dormí enseguida. No, esta noche juega Boquita. Si hablas del más grande, Boquita juega esta noche con Fortaleza. Ah, bueno. Que esta noche cueste lo que cueste. Hoy Tenemos que ganar. Ay, por favor. No, River jugó ayer con Libertad, ¿no? Ganó, creo que terminó ganando 2-0. Y ya está clasificado en octavos de final. Como lo habíamos dicho ayer, suponíamos que iba a ganar River de Locari, que iba a clasificar tranqui a los octavos de la Libertadores. Ahora se pone linda la Libertadores. ¿Sabes qué me hiciste acordar de la Peña de Boca? Porque hoy, si no recuerdo mal, hoy es 15. Recién lo acabamos de decir. Sí, 15. Hoy se sortea por la quiniela santacruceña nocturna. Ajá. El bono contribución que estaba llevando adelante, que estaba vendiendo la Peña Sentimientos Ceneice, la Peña de Boca aquí en Río Gallegos, y era para aprovecharlo. No sé si quedan números, tal vez nuestro amigo y presidente de la Peña, Juan Zúñiga, nos pueda decir, porque el premio se sortea hoy, insisto, este bono contribución. Bueno. Tiene un costo de 5.000 pesos y se sortean pasajes, estadía y plateas para 2 personas para el partido Boca Nacional de Potosí, que es el último partido de la primera fase de la Sudamericana. Debe ser la semana el que viene. 29 se juega este partido, el día 29 de mayo. La Peña Sentimientos Ceneice te lleva, ¿no? Exactamente. Pasajes, estadía y plateas para 2 personas. Exacto. 5.000 pesos. Pero vamos a ver si queda. 5.000 pesos el bono. Así que si están en otro lugar también de la provincia de Santa Cruz, se puede participar, se puede comprar. Pero ahora le vamos a escribir a Juani para que nos cuente a ver si todavía queda algún numerito. Para los interesados en participar, que seguramente serán cientos de miles de millones. Seguramente que sí. A cruzarlo. ¿Cómo estás, comandante? Brian, bueno, muy buenos días a todos. Todo bien, así en los controles, en la operación técnica. Juli Quiroz aquí con nosotros, compartiendo la mesa. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? El picante está feliz. Poniéndonos al aire en el streaming, tomando unos mates con nosotros aquí, compartiendo la primera mañana de la radio. Gracias a nuestros auspiciantes, aquellos que hacen posible que estemos al aire aquí de lunes a viernes. En la otra gestión, Cabañas del Titán están en pleno centro del Calafate
Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Concreta tu reserva llamando al 2966-530706. Sandin Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL. Y también a partir del día de hoy se suma al auspicio de este programa Loterías para Obras de Acción Social. Para sus productos. ¿Quién se suma? Loterías para Obras de Acción Social. ¡Ay, qué buena suerte! ¿Cómo está? Bien, para sus productos, el Telebingo, Mini Bingo, el Re Bingo también. Tenemos una nota pendiente con el presidente de Loterías, con Juan Mayer. Sí, amagamos varias veces. Sí, vamos a ver si la concretamos en los próximos días. Y tenemos para comentarles que Loterías de Santa Cruz sortea un auto, un Renault Sandero, un 0 kilómetro, esto en circunstancia de festejar sus 22 años. 22 años cumple el Telebingo en los próximos días. ¿Ya 22? El juego de la familia, y lo va a festejar sorteando este Renault Sandero 0 kilómetro y con un pozo acumulado de 9.250.000 pesos. El valor del cartón, 6.000 pesos. Esto va a estar sorteándose el lunes de la semana que viene. El sorteo se realizará el lunes 20 de mayo y los interesados en participar del juego pueden acercarse a las agencias oficiales pertenecientes a Lotería de Santa Cruz y adquirir su cupón. Se recuerda que el juego es una actividad recreativa y de entretenimiento que puede ser disfrutada de manera responsable. Y tenemos esta venta para comentarles, estos 22 años del Telebingo santacruceño se festejan sorteando un Renault Sandero 0 kilómetro. El Telebingo santacruceño cumple 22 años y lo festejamos a lo grande. Con un cartón de 6.000 pesos te ganás un auto 0 kilómetro. Sí, un Renault Sandero 0 kilómetro. El sorteo se realizará el lunes 20 de mayo. Corre a la agencia de tu barrio o busca a tu vendedor amigo y sé parte del festejo del juego de la familia. Telebingo santacruceño, 22 años ininterrumpidos en el aire de la provincia de Santa Cruz. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Eso en lo que respecta al Telebingo santacruceño, pero también sus otros productos, por ejemplo, el Re Bingo, que sortea también el 20, tiene un pozo acumulado de 13.410.000 pesos. ¡Qué lindo que está! Más de 13 millones. Sortea el 20 de mayo, el lunes, ¿no? Antes del Telebingo. Y el pozo acumulado del Mini Bingo que sortea este jueves, el 18, ¿qué día es? Mañana. No, hoy es 15. El sábado. Bueno, tiene un pozo acumulado de 7.100.000 pesos el Mini Bingo de Santa Cruz. Vamos a chequear bien la fecha del sorteo. Bueno. Porque entiendo que el Mini Bingo sortea el jueves. Y jueves es mañana. Y jueves es mañana. Y mañana es 16. Exactamente. Así que lo vamos a estar chequeando. Bueno, después lo pasamos en limpio, ¿te parece? Y en todos los casos estos pozos acumulados sortean al casillero número 40. Está ahí, en el 40. Sí, y entre los tres productos sacaban la cuenta casi 30 millones de pesos en pozos acumulados. Tremendo. Así que bueno, gracias a Loterías para Obras de Acción Social por sumarse a nuestros oficiantes y colaborar con este programa. Exactamente, gracias por acompañarnos, así que muchísimas gracias y les damos la bienvenida. Bueno, 8 de la mañana, 21 minutos, Picho.
John. Ya estamos. Así es. ¿Podemos anticipar a quién vamos a tener hablando en el día de hoy? Sí, ¿Con quién cómo no. vamos a estar entablando comunicación telefónica? Dentro de un ratito nada más nos vamos a posicionar en la localidad de Puerto San Julián. Vamos a hablar por primera vez con la presidenta del Consejo Deliberante de allí, de Puerto San Julián, Natalia Pedernera. Es su segundo mandato, digamos, como edil de aquí, de allí, de esa localidad, pero en este caso con otra responsabilidad también de presidir el cuerpo. Se ha reunido el Consejo Pesquero de la localidad de Puerto San Julián. Esto va a dar pie a otras acciones que vamos a estar hablando con ella, como así Perfecto. también de diferentes cuestiones que hacen a la vida parlamentaria y temas de gestión que desde el Consejo Deliberante. Así que en un ratito nos vamos a poner en contacto, reitero, con la presidenta del Consejo Deliberante de Puerto San Julián. Perfecto. Ahí me respondieron de Bajo Caracoles, de donde nos están viendo. ¿Qué dicen? Le preguntaba por la condición de la ruta 40, a Sí. esta altura, transitable con precaución por escarcha por esta zona, a tener en cuenta como la condición en general, ¿no?, de varias rutas de distintos distritos de la provincia de Santa Cruz debe ser esta, por estas horas de la mañana. Muy bien, decime. No, ¿tenías algo respecto de, te contestó, de la Peña Sentimientos Ceneice? Sí, obviamente Juan Zúñiga está con nosotros, quedan muy poquitos números, tan poquitos que nos hizo la nómina de esos números y lo que nos dice, bueno, ya último momento como para comprar un numerito, recuerden, sortea esta noche por justamente la quiniela santacruceña nocturna. Bien. Se pueden acercar a comprar los números a Crucecor, ahí en Mariano Moreno y Fagnano, en horario comercial. Y si ustedes que nos ven o nos escuchan desde otros puntos de la provincia de Santa Cruz y quieren también participar con este bono contribución de la Peña que sale 5.000 pesos, pueden también comunicarse con Peña Sentimientos Ceneice a través del Facebook o del Instagram que tiene la Peña. Bueno, ¿vos compraste? Sí. Compraste, bueno, yo no. Sí. Que me guarde el primero, mira, es el Ese 743 y el 826, claro, porque tiene dos números encima. claro. Ese, Si tenés doble chance. Juani, guardame ese entonces. Bueno, ahí está. Ahí le digo a Juani que te guarde ese. Y por ahí nos vamos a ver a Boca la semana que viene. Exactamente. Bueno, ahí está. Mariano Moreno y Fagnano, ahí a Crucecor, que la gente de esa empresa le hacemos el chivo porque son hinchas de Boca. Está bien, obviamente. Así nomás. No olvídate. Pueden acercarse ahí o si no, se comunican lo más fácil. Busquen la Peña en Instagram o Face. Los títulos que está destacando el diario Nuevo Día a esta hora de la mañana. El gobernador Vidal anunció que hará obras con fondos propios. El mandatario provincial se reunió con la dirigencia de la UOCRA. Esto fue en Casa de Gobierno a propósito del parate de la obra pública nacional y de la conciliación obligatoria respecto a las represas sobre el río Santa Cruz. Yo soy uno de ustedes, les dijo, y reclamó al gobierno nacional que cumpla con su compromiso. Además anunció obras en Santa Cruz con fondos de la provincia. Uno de los temas que está destacando el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la mañana refiere a este encuentro dirigentes de la provincia, en este caso enmarcados en la Unión de la Construcción de la República Argentina. Viajaron a la capital santacruceña, como lo habíamos anticipado ayer, y fueron recibidos por el mandatario. Reunidos por más de una hora, los 12 delegados representantes de toda la provincia ingresaron al Salón Gregores de Casa de Gobierno, encuentro que fue acompañado por el ministro de Gobierno, Pedro Luxen. Tras el encuentro, Vidal salió a la calle,
donde medio millar de trabajadores lo esperaban. Luego se subió a una camioneta, en lo que fue un escenario improvisado, y habló cara a cara con la gente. En la oportunidad, el primer mandatario provincial hizo eje en 3 puntos fundamentales: el gobierno nacional y la gestión anterior, y el importante anuncio de obras públicas para Santa Cruz con fondos propios. Primero calificó de importante este encuentro y reconoció que es valioso que los trabajadores de la construcción después de tantos años puedan lograr la unidad. Seguidamente recordó que es la primera vez que los trabajadores representantes de cada localidad se juntan para unificar el reclamo, que es justo y legítimo, que además es un reclamo de gran parte de la sociedad. Lo que está pasando con las represas lamentablemente no es una situación fácil. Remarcó que es una decisión nacional y lo que vemos en la provincia se da por las políticas del gobierno nacional. En este sentido, enfatizó: Nación nos ha paralizado parte de las obras del norte y centro, que se suma a lo que sucede con YPF, y hoy hay preocupación en el sur por lo que sucede con ICRT. Dijo también que no es sencillo lo que sucede en Santa Cruz y reflexionó: seguramente es uno de los años más difíciles para nuestra provincia, que no se piensa el gobierno nacional que este gobernador se va a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Acá lo que estamos reclamando es trabajo y salario digno, aseveró. Sí. Más tarde dijo: ustedes, como yo, son trabajadores y saben que también estuve de ese lado reclamando porque las cosas de mi provincia no se solucionaban. Todo depende de las decisiones del gobierno nacional, pero nosotros tenemos que estar a la altura de las decisiones y estar más unidos que nunca. Y este mensaje lo tienen en cuenta los trabajadores de la zona norte y de la cuenca carbonífera. Del anuncio de obras, que dijo que se van a construir con fondos de aquí de la provincia, Vidal, en otra parte, hizo el anuncio que adelantó ante los trabajadores y representantes de la UOCRA. Les quiero informar a cada uno de ustedes que vamos a estar anunciando obras provinciales. Quiero que hagan un parte. No es fácil la situación económica de la provincia. Esta es una de las provincias más afectadas desde lo económico, dijo. No solamente porque recibimos el 30% menos en algunos meses, sino también porque venimos de un saqueo constante de muchos años y eso también nos ha perjudicado. Bueno, esto fue lo que dijo el gobernador cuando llegaron ayer, tipo mediodía o después del pasado el mediodía, unos cuantos micros con integrantes de UOCRA o trabajadores de la construcción a Casa de Gobierno. Claro. Se bajaron y estuvieron ahí con el gobernador que salió, bueno, vos ya lo contaste. Previo a esto, un puñado de integrantes de la UOCRA, también encabezados por Rubén Crespo, que es el interventor, delegado, bueno, pongámosle un nombre similar, también había estado en primera fila en el Teatro Municipal con el intendente Pablo Grasso. Claro. Lo vimos en la transmisión. Que había dado un matiz diferente a lo que es un acto y sobre todo en un espacio como el Teatro Municipal, donde había bombos, banderas y demás de la UOCRA. El intendente allí, ¿qué es lo que hizo? Encabezó el acto donde se conocieron las ofertas, se abrieron los sobres de la licitación para la construcción del polideportivo municipal que se va a erigir en zona de barrio Procrear, barrio municipal, como para ubicarnos, ustedes tal vez que no viven en Gallegos, frente al autódromo, cruzando la ruta, perfecto. Digamos, para ese lado va a ser. Saliendo para el sur, ¿no? Donde también está, claro, donde también en esa zona está la Escuela del Viento y demás. Bueno, para ese sector está el barrio Favaloro, que es un barrio nuevo. Bueno, ahí se va a construir el polideportivo municipal. También estaba, reitero, Rubén Crespo. Ambos, tanto Grasso más temprano y el gobernador Claudio Vidal por la tarde, se unieron en una cosa, en las críticas al gobierno de la nación. Claro.
al gobierno de Milei. Básicamente por el parate de la obra pública, ¿no? Que Sí. tanto perjudica a los trabajadores de la construcción. Exactamente. Y además por las políticas nacionales que ya sabemos que están haciendo mella aquí en la provincia de Santa Cruz, como en muchos otros lugares de la República Argentina, si abrimos la mirada federal, ¿no? Los recortes ya son de público conocimiento, los aumentos en las tarifas y demás, y en los servicios. Dijo Grasso en un momento, cuando critica, pero Grasso es muy vivo, tiene mucha cancha, mucha experiencia, dijo, nos amenazan, recibimos amenazas. Usó esa palabra que me llamó la atención. Y él se refería, después ahí minimizó, contuvo, dijo, por los recortes. ¿Y a qué se refería? A lo que ha anunciado el gobierno de Santa Cruz, que va a retener fondos, ¿no? Que se descuentan desde los municipios, pero que no llegan a la caja. Claro. Que ya se anunció, incluso hasta se publicó en el boletín Claro. oficial, ¿no? Sí, 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 Que sí. se va a hacer efectivo el descuento a través de la coparticipación provincial a aquellos municipios que no aporten ese descuento que se le hace a los trabajadores municipales en conceptos de aportes a la caja de previsión social y a la caja de servicios sociales. Exactamente. Bueno, a esto después se refería. Pero sin nombrarlo, también criticó el intendente de Río Gallegos a la gestión provincial. Ajá. Se están tirando dardos, digamos, pero los que son más directos son los otros funcionarios, ministros, funcionarios de primera línea, en el caso como los secretarios, en el caso de la Intendencia de Río Gallegos. En esta situación que se dio ayer, 2 actos donde el tema central era la obra pública y donde estaba la gente de la UOCRA, lo único que se me ocurre, o al menos lo primero que se me ocurrió pensar en este sentido es, bienvenido sea que se reactive el trabajo, porque hay muchísimos trabajadores de la construcción que están desocupados, pero guarda a los dos. Tanto me permito decirlo, al gobernador como al intendente. Hay gente que forma parte de ese gremio que no solamente tiene prontuario, sino que dirime las diferencias de manera violenta. Al ex gobernador Daniel Peralta, a veces estar tan cerca de esa gente, en algún momento no los pudo controlar y se han ido de mambo. Todos recordamos lo que pasó en la complementaria 20, ¿no? Sí. Cuando esa gente se transformó en cierto sentido en guardia pretoriana. Tal cual. Entonces, bienvenida sea la obra pública, bienvenido sea que se puedan poner de acuerdo y que comiencen las obras, pero hay que manejarse con cierta gente con pies de plomo. Y además no olvidemos que hay internas, que hace poquitos días estuvimos hablando de gente que fue tiroteada, que los balearon, que les prendieron fuego un auto, que los amenazan, y hay un montón de cosas que suceden en el seno de la UOCRA que no trascienden también por miedo, que ni siquiera se denuncian. Así que ojo con eso, estemos atentos. La experiencia a lo largo de más de 20, 25 años nos dice que en ese sentido hay que ser por demás cautos y por demás precavidos. Y bienvenido sea el trabajo. Así por es. supuesto. Una cosa no quita la otra. Obviamente, nada, porque uno por ahí, en este caso, bueno, una cosa no quita la otra, tal cual, tal cual. Lo fundamental es que se retome la obra y pensar en la familia de los trabajadores de la construcción, ¿no? Okay. Los que dirimen las cosas a balazos, creo que no son sindicalistas, aunque están, sí, representándolos.
Pero bueno, muy buena la acotación y esa apreciación. Bien, por la historia propia de esta provincia, ¿no? Exactamente, por la historia de la provincia, por cómo se usó a esa gente como mano de obra barata para hacer ciertas cosas no santas que no correspondían, no para mandarlos a trabajar. Sino para golpear a maestros, por ejemplo, complementariamente. Por ejemplo. Bien, otro de los temas que destaca el diario Nuevo Día, Santa Cruz, denuncian que hay 300 viviendas oficiales ocupadas por exfuncionarios y sus familias. Sí, qué tema. Ayer estuvo acá en Radio Nuevo Día hablando con los chicos. Estuvo el subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia, Giorgio Benini. Adelantó que los van a desalojar para dárselas a diferentes asociaciones y ONGs que necesiten un espacio. Eso es lo que dice esta nota. Activó otra bomba de tiempo respecto de hechos graves ocurridos respecto de funcionarios públicos de la gestión provincial, en Santa Cruz, de la gestión anterior. Se trata de quienes formaron parte de la gestión de Alicia Kirchner, a quienes han descubierto ocupando viviendas oficiales del Estado, sumándose esto a una primera denuncia por autoadjudicación irregular de terrenos con posterior construcción, esto en el barrio El Faro. En este caso, Benini contó acá en Radio Nuevo Día que han descubierto 300 viviendas oficiales que aún están siendo ocupadas por exfuncionarios del gobierno anterior en Santa Cruz y también familiares de ellos. Dijo que avanzarán muy firme en lo judicial con este caso y que van a desalojar a todos los que estén ocupando viviendas oficiales y se las van a dar a diferentes ONGs que realmente lo necesiten. Hay un relevamiento que estamos haciendo sobre casas que son de propiedad del Estado, donde está viviendo gente que es pariente de funcionarios anteriores, y vamos a pedir el desalojo de las viviendas oficiales que están ocupadas por gente que en muchos casos no tiene un comodato o un instrumento legal que los autorice a permanecer allí. En Río Gallegos estamos rondando las 300 viviendas. Y esas viviendas las vamos a poner a disposición de organismos del Estado que necesiten lugares, como así también para asociaciones no gubernamentales que tienen una función importante o que colaboran con el Estado. En cuanto a los terrenos que detectaron en el barrio El Faro, también ocupados por exfuncionarios, dijo que si bien es una investigación del IDUB, se enmarca dentro de un trabajo que es más grande, que está desarrollando este gobierno de la provincia y que comenzó públicamente con el edificio de Perito Moreno y Kirchner, donde mostramos el estado de abandono en el que lo dejaron. La nota del diario nuevodía.com.ar que replica una entrevista que se le hizo ayer aquí en esta radio a Giorgio Benini, subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia de Santa Cruz, quien denunció que hay 300 viviendas oficiales ocupadas por exfuncionarios y por sus familiares. Increíble esto. 300 viviendas. Es una locura pensar esa situación. La cual es increíble, por ahí es difícil de dimensionar cómo decimos. Es apropiarse de viviendas que no son tuyas. No sé bien en qué circunstancias, en qué situación, probablemente, bueno, a través de algún organismo se las adjudicaban porque trabajaban en ese organismo, por ahí como puede pasar, ¿no? Y entendían que la casa era propiedad de ellos, pero bueno, es buena hora que se denuncie, que se amplíe, claro, que se conozcan más detalles. Sí, totalmente. Es necesario que se conozcan detalles en profundidad de esta situación por demás irregular y que se actúe en consecuencia, no solamente hacerlo público, ¿no? Sino ir, como decíamos, más allá. Bueno, cambiamos de tema, lo habíamos adelantado. Vamos a Puerto San Julián, está en comunicación telefónica con nosotros, le agradecemos mucho a nuestro comandante que ya se ha puesto en contacto con la presidenta del Consejo Deliberante
de Puerto San Julián, Natalia Pedernera. Natalia, ¿cómo le va? Buen día, con Claudio Lobos, mi nombre es Karina Taberne, la saludamos desde Río Gallegos, pero estamos saliendo también en La Cuenca, en Perito Moreno y por supuesto en Líder, en FM Líder, allí en Puerto San Julián. ¿Cómo le va? Bienvenida a La Otra Gestión. Bueno, buenos días a toda la audiencia de La Otra Gestión. Buenos días, Claudio y Karina. Muchas gracias por contactarse con nosotros. Siempre los escuchamos también desde Puerto San Julián. Ah, qué bueno. Gracias Natalia, por eso. ¿Cómo amaneció esa comunidad hoy? Muy bien, muy bien. Los estaba escuchando acá en las mismas características que ustedes, por suerte con menos frío, Claro. menos heladas, digamos, así que es un buen día. Sí, sí. Bueno, nos alegramos mucho. Queríamos comenzar esta primera charla, como decíamos, que tenemos con usted. Comentábamos al inicio del programa que en el periodo anterior ya había estado en el Consejo Deliberante, fue electa por los vecinos de Puerto San Julián, pero en este mandato una responsabilidad adicional de estar a cargo de la presidencia de ese cuerpo. ¿Es así? Sí, sí, bueno, tal cual como vos lo decís, estamos en la segunda gestión. La anterior gestión la llevamos adelante con mi par de bloque, Piero Boffi, que fue, bueno, presidente durante esos años, durante los últimos 2 años, perdón, y bueno, y ahora tuve la oportunidad, digamos, de presidir este cuerpo con enorme responsabilidad, obviamente, y es, bueno, un nuevo desafío, ¿no? La verdad es que el periodo anterior fue de mucho aprendizaje en ese sentido con Piero, y bueno, y ahora estamos haciendo nuestro propio camino también y asumiéndolo con mucha responsabilidad, y como te decía, también son otros desafíos. Si bien la gestión se repite, o sea, se repite el mandato y uno, por lo menos de los 5 concejales, soy la única que tuve la oportunidad de renovar la banca. De todas formas, la nueva oportunidad y el nuevo rol dentro del consejo es diferente, así que, bueno, eso hace que uno redoble los esfuerzos, obviamente, ¿no? Claro, y seguramente, bueno, momento en esta gestión concretar aquello que no se pudo en la gestión anterior, ¿no? Hoy con una responsabilidad mucho más grande, como decías. Sí, sí, obviamente, con muchas cosas que nos quedaron pendientes en términos legislativos y después en todo lo que tiene que ver con la actividad diaria, ¿no? Tenemos la oportunidad de que este consejo esté conformado por 4 concejales de la UCR y por un concejal de Unión por la Patria, pero bueno, todo en lo cotidiano hace que los esfuerzos sean mayores y la responsabilidad sea mayor. O sea, en este sentido que vos me decís, nosotros tenemos cosas que teníamos en comisión, que bueno, que tenemos la urgencia de sacarlas como trabajos importantes en materias legislativas, como tiene que ver la General de Comercio, con una normativa que de mi autoría, digamos, habíamos iniciado el año anterior, y que bueno, por la labor que lleva, que no es fácil sacar todas las legislaturas, digamos, que las ordenanzas, Claro, que tienen que ver con materia de medio ambiente, lo armamos dentro de una normativa de medio ambiente. Lo mismo estamos haciendo con las de tránsito, entonces eso lleva mucho trabajo, y bueno, la normativa de medio ambiente está pronta a salir desde comisión. Lo terminamos, digamos, con esta gestión, pero lo veníamos trabajando ya desde la gestión anterior. Pensaba, con esta conformación, ¿no?, del Consejo Deliberante de Puerto de San Julián, 5 ediles, 4 del oficialismo, que responden, digamos, al intendente Daniel Gardonio, y 1 de Unión por la Patria, ¿no? ¿Cómo es esa convivencia? Porque pensaba y lo trasladaba a esa que a veces se dice dictadura de las mayorías, ¿no? Y no caer en lo que hemos visto durante tantos años, por ejemplo aquí en Río Gallegos, y lo traslado a la Cámara de Diputados, donde había una mayoría abrumadora de lo que era el oficialismo, por ejemplo, en gobiernos anteriores, y a la oposición, si bien tenía voz, no tenía
no había el respeto a Claro. las minorías. Y las denuncias constantes de trabajar en una escribanía más que en una Cámara de Diputados, Exactamente, ¿no? sí. Qué bueno que lo recuerdes de esa manera. ¿Cómo no caer en eso, no? No, nosotros, mira, en el día de mañana estamos llevando adelante la 5ª sesión ordinaria. Uno tiene muy presente todo esto que vivimos de algunas personas que criticamos siempre, esto de aplastar a las minorías, de no darle voz ni voto, de no escuchar, bueno, de básicamente no ejercer la democracia, ¿no? Claro. Nosotros por lo menos en nuestro recinto no lo estamos haciendo así, tampoco estamos trabajando como vos decías, respondiendo, digamos, a la orden directa de Gardoño, sino que lo que hacemos permanentemente es un trabajo, por supuesto, articulado y muy cercano a la figura de Daniel Gardoño, que para nosotros es una figura que es muy representativa, obviamente, y en cuanto a la labor legislativa y a la labor diaria acá, ya sea en comisiones o en sesiones mismas, hay un trabajo que básicamente es respetar a las instituciones. En la figura del concejal de Unión por la Patria uno entiende que hay un porcentaje de gente que lo eligió, un porcentaje de gente que lo votó, entonces él con su voz y con su voto está representando a ese porcentaje, con lo cual hay que escucharlo. En las sesiones se debate, es lo lógico, y nosotros nunca vamos a hacer eso de aplastar, porque somos mayoría, de aplastar a las minorías y de no darles tratamiento. Lo que sí por ahí se hace mucho es pasar el trabajo a comisiones, que por ahí todos los proyectos de ordenanza en algún momento se podían votar sobre tablas. Nosotros en esta nueva gestión estamos intentando que los proyectos de ordenanza y a veces algunos pedidos de informe también sean tratados a comisión, pero no pasados a comisión como pasaba en otros parlamentos, que eran pasados a comisión y ahí dormían y pasaban directamente a archivo, o directamente ni siquiera se les daba tratamiento. Acá pasar un trabajo a comisión implica darle tratamiento, trabajarlo los 5 de manera conjunta, y en lo posible que tengan todos un buen curso, digamos, ¿no? Pero básicamente tenemos mucho respeto, no solo a la voz de las minorías, por lo que digo, la figura del único concejal representa, sino también al respeto a las instituciones que digamos que lo hemos sufrido mucho. Entonces digo, si uno fue crítico de eso, no se puede seguir, digamos, de esa manera. ¿Cómo han llevado adelante el trabajo, por ejemplo, con los municipales, paritarias? ¿Tiene participación el Consejo Deliberante en esa mesa de negociación salarial con los trabajadores? La verdad es que eso es algo que siempre hace de manera conjunta con ambos gremios, con ATE y con SOEM, el intendente. Están permanentemente en mesas de trabajo. Nosotros no participamos en general, pero siempre tenemos nuestra opinión también para eso. Bueno, como ustedes saben... le consultábamos porque en otros lugares, por ejemplo en Río Gallegos, la paritaria también tiene representación del Consejo Deliberante. Sí, quizás por estatuto debería ser así. Pero la verdad es que eso no sabría decirte, digamos. Claro, nosotros acá sí tenemos, lo que sí es digamos, el vínculo de los gremios en la figura de Daniel Gardoño es muy fluido. De hecho, tuvieron, para el aumento importante que tuvimos a partir de marzo y que sigue con tuvimos un 45% de aumento para los gremios, para los empleados municipales en marzo, un 10% en abril y un 10% en mayo, y entiendo que en esta semana también estuvieron en conversaciones para el aumento del 100% y hasta el 200% en algunos ítems, como tiene que ver las horas extra, familias numerosas, prenatal, ayudas escolares, títulos, asignaciones por hijo y demás. Bien. Pero la verdad es que es muy fluida la mesa de diálogo, digamos, con la figura del Ejecutivo, en la figura del Intendente, así que
Yo personalmente lo veo como muy positivo eso. Sí, lo hemos hablado, ¿te acordás en su momento con el intendente Daniel Gardonio, cuando se había acordado la paritaria? Y bueno, y también hablamos de qué manera los fondos nacionales que nosotros le preguntábamos, incluso lo habíamos charlado fuera de micrófono con él en algún momento que nos encontrábamos, como cuando conocíamos las primeras medidas del gobierno nacional, decíamos, uy, ¿cómo va a impactar en el financiamiento? ¿Qué obras públicas tienen? Y Gardonio decía, no, nosotros no va a impactar porque no tenemos. No nos habían dado casi ninguna obra pública en el gobierno provincial en aquel momento, en gestiones anteriores, ni en nacional. Claro, de hecho, yo pensaba también, recién cuando hablábamos de esta decisión del gobierno provincial, que ya salió publicada en el boletín oficial de descontarles a los municipios los no aportes a las cajas de servicio social y de previsión social, Puerto San Julián no va a sufrir este descuento porque cumple con ese aporte, ¿no? Natalia, se está trabajando en una normativa referida al medio ambiente, ¿no? Desde la gestión anterior, que hay un trabajo muy importante en este sentido. Sí, es como te decía en un principio, nosotros sacamos todas las ordenanzas que tenían que ver con medio ambiente de una general de comercio que digamos que es muy, muy extensa y que considerábamos que tenía que tener una normativa propia, no solo a fines de agilizar el acceso, sino también para darle ese debido tratamiento. Así que sí, lo estamos trabajando con el área correspondiente, también con el juzgado de faltas para poder aplicar las sanciones que requieren esas específicamente, y bueno, la tenemos en comisión, pero con pronto despacho te diría que en los próximos 10 días, que es un avance muy, muy, muy importante eso. Sí. No, te decía que en todo lo que tiene que ver en materia ambiental, en Puerto San Julián hay como mucho, mucho avance. Yo en algún momento hemos salido también en estos medios para contar todas las nuevas que tienen dentro de la normativa de medio ambiente, como el proyecto de ecocanje, como la chatarra electrónica, colilleros. Tenemos muchos puntos limpios y en esa materia la verdad es que hay que decir que en Puerto San Julián hay mucho avance en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Hace unos 15 días hubo una licitación de 3 volquetes y un camión para que de alguna manera el vecino de Puerto San Julián no tenga la necesidad de ingresar al predio y que se pueda de esa forma administrar también un poco la basura que ingresa. Claro. La verdad es que en esos términos estamos como bastante avanzados, siempre trabajando obviamente, pero... A ver, perdimos la comunicación. A ver si nos... Hola, sí, ahora sí. Ahí está. Sí, nos retomamos. Ahí está, ahora sí, seguimos. Bien, Natalia, quedó conformado finalmente, me convocaban a reunirse así en el Consejo Deliberante de Puerto San Julián para conformar el Consejo Pesquero Local. ¿Se concretó finalmente la reunión esta semana? Sí, la reunión como le había anticipado a Karina hace un mes atrás, la habíamos reprogramado, finalmente se llevó el lunes adelante, quedó conformado el Consejo Local Pesquero, y lo importante de eso es que siempre del sector de la pesca sale un representante, que en este caso fue Osvaldo Ben, para conformar Fomento Local Pesquero, que es una empresa local también, que ese directorio se reúne hoy a las 16 horas, tienen un representante también por la mayoría y por la minoría del Consejo Deliberante, un representante de la Agencia de Desarrollo, un representante del Departamento Ejecutivo y el representante del sector de la pesca, en este caso el elegido del Consejo Local Pesquero.
¿Y por qué es importante esto? Como para que nosotros que no vivimos en San Julián y que los estamos escuchando en Gallegos, en Perito Moreno, en 28 Río Turbio y en cualquier otro lugar del país, ¿por qué es importante todo este movimiento, la conformación? Obviamente, sabemos por el perfil, pero ¿de qué otras cosas se encarga? ¿En qué trabaja Fomento Pesquero de San Julián? Y básicamente el proyecto de la conformación del Consejo Local Pesquero y de FOPESAN tiene que ver con buscar fortalecer permanentemente a la pesca de nuestro sector, que es muy importante. Yo podría decirte que se hacen muchas actividades y muchas acciones concretas que buscan justo esto, te digo, que tiene que ver con fortalecer, digamos, la pesca local. En el 2019, a través de Fomento Local Pesquero, se pudo adquirir una embarcación que tiene que ver con después poder facilitarles esa embarcación para la pesca a los pescadores artesanales, con un contrato y obviamente con quienes cumplan con esos requisitos. Ese mismo año también Fomento Local Pesquero adquirió cámaras de frío, una máquina para poder hacer escamas y poder mantener el hielo también y el frío de lo que se pesca. En el 2021 y 2022 también de manera conjunta con la Agencia de Desarrollo se han adquirido en un total de 5 motores para las lanchas para poder ofrecerles también a los pescadores artesanales más artes de pesca. Y después, bueno, la empresa, digamos, cuenta con una planta que también fue concesionada, digamos, alquilada a la empresa de BPS, que bueno, que con 2 cooperativas hoy por hoy está generando empleo en nuestra localidad aproximadamente entre 40 y 50 personas. Qué bien. Así que el objetivo de eso obviamente es estar permanentemente intentando dar una mano y una ayuda desde lo que se pueda a través de gestiones y demás, para poder, ya te digo, fortalecer todo lo que es el sector de la pesca. Claro. Próximamente también se va a poder inaugurar una planta de fileteo, digamos, son muchas, un conjunto de acciones que quizás, como vos decís, Karina, para el resto de la provincia que no lo ve, son acciones muy, muy positivas que se vienen haciendo siempre, obviamente de manera conjunta con el diputado Boffi actualmente, que fue quien presidió también este Fomento Local Pesquero durante los últimos 4 años, y obviamente también de manera articulada con el Ejecutivo en la figura de Dani Gardoño. San Julián, yo creo que siempre eso tenemos como que nos caracterizamos, se trabaja de manera mancomunada, de manera articulada. Nosotros tenemos la representatividad de Piero, que obviamente ahora en la figura de diputado tiene también mucho trabajo articulado con el sector de la pesca. En el mes de enero pudimos reunirnos con Harold Bark, y bueno, siempre está la intención y la buena predisposición desde nuestra función y como funcionarios de poder, ya te digo, llevar una solución al sector de la pesca. A través del Consejo Local Pesquero lo que se hace es, se escucha la demanda de todos los representantes de la pesca, y a través de su representante eso se lleva a FOPESAN para intentar canalizar estas dudas que tengan y poder darles una respuesta, ¿no? Ojalá que puedan potenciar de la mejor manera y que se convierta en una real industria para los sanjulianenses en primer lugar y para todos los santacruceños luego la pesca, ¿no? Claro. Todo ese potencial que seguir tiene desarrollándose. Sí, y como Puerto San Julián, las demás localidades con ese mismo perfil, como Puerto Deseado, sin ir más lejos. Le agradecemos mucho, Natalia, estos minutos. Es la primera charla, nos queda hablar también, pensaba mucho de turismo, con el perfil también que tiene Puerto San Julián y con un turismo muy particular, pero lo dejamos para otro segundo contacto. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Karina y Claudio, y por supuesto estamos atentos y disponibles para próximas conversaciones. Bueno, gracias, saludos a toda la comunidad. Ojalá Muchas podamos ir, gracias. muy Muchas gracias. prontito. Gracias. Bien, Natalia Pedernera, Por supuesto, gracias. presidenta del Consejo Deliberante de Puerto San Julián, acaba de hablar con nosotros. Así es, pasó por la otra gestión, la primera vez que la entrevistamos a la presidenta del Consejo Deliberante. Y siempre de San quedan Julián. muchísimas cosas Claro, afuera por abordar, claro, e ni incluso en cada uno de los temas que vamos Ujú. abordando también dan ganas de ir profundizando, pero bueno, la convocaremos nuevamente Sí, para eso. sí, pensaba que a medida que ella nos iba contando, ¿no? Esto de las plantas, la planta de fileteado, en su momento cuando lo hablábamos con Gardonio la producción cárnica, ya que me transportaba, te digo, qué ganas de ir a recorrer, Claro. ¿no? A ver cómo trabajan y a poder compartirlo con ustedes que nos ven y que nos escuchan cada una de estas situaciones. Bueno, tiene que ver con nuestra formación y nuestra curiosidad permanente y esa necesidad también de comunicar, ¿no? Y de llevar esa información. Bueno, ojalá que en algún momento prontamente lo podamos hacer. Bien, se conoció la inflación del mes de abril. Habemos inflación, Ya vemos obvio. un solo dígito. 8.8 finalmente fue la variación mensual. Yo te diría, el total nacional de abril del 2024. 8.8. ¿a qué precio? Claro, ese es otro tema, porque en realidad hay que ver la película completa, ¿no? Claro. También, si decís que tenés una inflación de un solo dígito que la bajaron al 8.8, también tenés que decir que para no ser pobre tenés que cobrar más de 828.000 pesos, más o menos ahí. O sea, ¿a qué costo en realidad tenemos esta inflación y por qué llegamos a la Claro, inflación y claro. viene bajando la inflación? ¿Será porque bajó el consumo? Porque no tenemos poder de ¿Será compra. porque no llegamos a fin de mes? Claro. Claramente eso influye mucho. Y viene por ahí más que nada la cuestión, claro, una cuestión de oferta y demanda, ¿no? No tenés dinero para ir al supermercado, por ejemplo, y sí, va a bajar la inflación por esto mismo. Pero bueno, lo cierto es esto, que es innegable también, que ya la tenemos en un dígito, 8.8, que la variación interanual, el total nacional, es del 289.4% interanual, o sea, de abril a abril. Increíble, ¿no? Estos números, casi un 300% de interanual. Y que la variación acumulada en lo que va del año es del 65%. Bueno, en esas comparativas, perdón, que te ponga un punto, en esas comparativas, si comparamos la interanual, que bien lo decís, vos lo detallás, está comparando el mes de abril 2023 con 2024, ¿no? ¿Cuánto subió? Fíjate, tenemos casi un 290% y pensamos, si lo trasladamos al salario, abril 2023 a abril 2024, no creo que haya subido 289,4%. Ni la mitad, ni eso te iba a el decir. 140%. O sea, Claro. Y eso, ¿cómo se traduce? Pobreza, más pobres, más pobres, más Y pobres. bueno, alguno puede decir, no, bueno, te fuiste a abril de 2023. Bueno, no, hagámoslo en la acumulada de lo que va del año. 65%, por ejemplo. ¿Cuánto nos subió? ¿Alguien cobra más del 65%? Le aumentaron el ¿De sueldo, diciembre ahora? Claro. Siempre vamos atrás. Siempre vamos. Es como Y correr contra la tecnología, ¿no? Que siempre corres y vas atrás. Y cada vez más atrás. Claro. Lo que pasa es que acá no vas corriendo atrás de la tecnología, vas corriendo atrás del pan, de la de harina, de la carne, de las frutas, de las tal cual. verduras. Bien, el nivel general del índice de precios, como decíamos, registró una alza del 8,8, acumuló un 65% en el año. Y en la comparación interanual alcanzó un 289.4%. La división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que llegó a 35,6%.
obviamente por el incremento de las tarifas en estos servicios, ¿no? Ujú. Le siguieron comunicación, un 14,2%, por las subas en servicios de telefonía e internet. Y también prendas de vestir y calzado, que llegó al 9,6% por los cambios de temporada. Las divisiones con mayor incidencia, bueno, también fueron estas, con un 35,6%, estas citadas anteriormente. Sí. A ver, otro punto para destacar, las divisiones que registraron las mejores variaciones en abril fueron viviendas alcohólicas y tabaco, un 5,5, Ajá. ¿qué dije? Vivienda. Bebidas alcohólicas y tabaco, 5,5, y bienes y servicios varios, 5,7. Ujú. Quería llegar a la región Patagonia, porque la nacional fue del 8,8, pero acá en Patagonia fue del 8,5%. Ah, estamos mejor Estamos entonces. mucho mejor, sí, Ah, no, no. qué bueno, mirá, ¿Qué- menos qué mal no- que me lo decís, si no, no me entero. ¿Qué, no te das cuenta? No. Y acá en Patagonia también lo ¿Viste que... que uno se termina riendo de esto? Pues ya no sabes cómo tomar. Y acá en Patagonia también el rubro que más subió fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles del 39,3%. Ujú. También comunicaciones 13,8%, y educación 12,3%. Y yo digo, a ver, con estos aumentos del gas, Sí. ¿qué nos depara para la inflación de este mes, no? Ujú. Estamos hablando de incrementos que superan largamente el 500%. ¿Cómo va a incidir en la inflación, en la medición de este mes de mayo? ¿Mm? Seguramente este rubro va a ser el que más suba también. ¿Mm? Es cierto. Bien, 8,5 la inflación aquí en Patagonia en el mes de abril. Bueno, muy bien. Eso, pese a los números, pese a que no le creemos mucho y pese a que el impacto es otro en nuestros bolsillos, alicaídos por cierto, eso bajó niveles de inflación. Pero lo que vuelve a aumentar es el boleto del transporte interurbano en la cuenca carbonífera. Ujú. Así lo indica el diario de la cuenca, que es el Cóndor. Estoy navegando en ese medio e indica que a partir de hoy, Bien. miércoles 15, el boleto interurbano que une Río Turbio 28, Río Pero que Turbio, transita por la complementaria 20, ¿no? exactamente, tendrá un costo de 1.000 pesos. El responsable de la empresa Cuenca Sur, Extalca, Daniel Torres, brindó detalles al programa El Diario de la Mañana acerca de los nuevos precios que comienzan a regir hoy allí para nuestros vecinos de la cuenca. El boleto va a sufrir un aumento. El interurbano va a costar, hasta ahora costaba 800 pesos. A partir de hoy, 1.000. El urbano, que salía 400 pesos, aumenta a 100 pesos. Cash. A 500. El de Río Turbio a Julia Dufour, o 28 de noviembre a o 28 de noviembre a Julia Dufour, pasa de 700 a 800 pesos. Todos los meses está subiendo en referencia al combustible, dijo el responsable de la empresa, y también destacó que lleva 4 aumentos, o sea, aguantó 4 aumentos de combustible sin trasladar ese incremento al boleto del colectivo. Traté de sostenerlo hasta donde pude, dijo, pero los números no cierran. Veremos hasta dónde podemos seguir, indicó. Según publica hoy el diario de la cuenca carbonífera, el Cóndor aumenta el transporte de colectivos a partir de hoy. El interurbano 28 Turbio, ida y vuelta, y viceversa, digamos, y en el trayecto contrario, 1.000 pesos allí para nuestros vecinos. Otro de los temas que está destacando el diario nuevodía.com.ar, pone el ojo en el voto de la ley bases de los senadores de Santa Cruz, que van a ser determinantes. Carambia y Adano. Alicia Kinra ya dijo que no va a acompañar, por supuesto,
esta ley bases en el Senado. Son señalados así, ¿no? Como determinantes para la votación, y a esto refiere la nota del diario. Ambos senadores, junto a otros 6, son marcados como definidores para la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal, ya que por ahora no se pronunciaron. El diario La Nación señaló a 8 senadores que serán determinantes para la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal en la Cámara Baja. La Cámara Alta es en realidad la del Senado, ¿no? Claro. En una carrera por sumar votos desde la oposición, que con 37 votos rechaza la norma. Cuenta con 33, recordemos, y con 31 manos del oficialismo libertario, llamémoslo así. El gobierno nacional irá a la casa de esos votos, entre los que se encuentran los 2 senadores de por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gada, ¿no? Teniendo en cuenta que es conocido el voto en contra de la senadora Alicia Kirchner de Unión por la Patria. La lista de los 8 senadores se completa con el radical Martín Lustó, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los integrantes del bloque Unidad Federal, que son Carlos Espínola de Corrientes y Edgardo Cuaidar de Entre Ríos, los santacruceños, que ya los dijimos, la rionegrina, Mónica Silva, la neuquina, Lucila Krexel, y la chubutense radical, Edith Terenzi. Bien, y continúa la nota del diario Nuevo Día, que hace referencia al voto de los senadores de por Santa Cruz, Carambia y Gadano, que van a ser determinantes para la aprobación, para que la ley bases consiga o no esa otra media sanción. Bien, estaba leyendo también en esta mañana y haciendo un salpicón de distintas notas para compartir con ustedes. Llegaba a El Divergente, que es un medio de la localidad de Puerto San Julián, y hay unas declaraciones de Javier Castro, que es el secretario general de AOMA. Javier Castro, que habla sobre las muertes de 2 trabajadores mineros en Cerro Negro. Me llama la atención que ha pasado un tiempo perentorio y no le habíamos escuchado la voz ni leído al respecto. Incluso fue muy cuestionado, por los propios trabajadores de la minería, cuestionando a Castro por no hablar sobre el tema, ¿no? Públicamente. Y además, incluso la familia de uno de esos muertos, la familia de Chico Ochoa, recordaron que ni siquiera se habían contactado con ellos, incluso dijeron con el padre del chico fallecido, que también había sido jubilado de esa industria, era jubilado de Fomicruz. E incluso fue delegado de AOMA también. Una fuerte y una enorme responsabilidad en la defensa de los derechos de los trabajadores mineros. Bueno, esto como para poner en contexto estas declaraciones que vamos a compartir rápidamente mientras le damos los buenos días y la bienvenida a nuestros compañeros de Arriba al Día, porque ingresaron recién al piso Héctor Mancilla y Fer Tornú. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartir esto que publica hoy El Divergente sobre la figura de Javier Castro, el titular de AOMA. Apareció y habló sobre la tragedia en Cerro Negro. Dijo: cada vez que se va un compañero, se va una parte de nuestro corazón. El secretario general de AOMA, Santa Cruz, muy romántico para mi gusto, dijo que será la justicia la que determine cuáles fueron las causas de la tragedia, que es de público conocimiento. Brindó una entrevista a un programa que se llama Somos lo que pasa,
de FM Bahía de Puerto San Julián. Lamentó la tragedia de Cerro Negro, en la que 2 trabajadores mineros perdieron la vida, y dijo que cada vez que se va un compañero, se nos va una parte de nuestro corazón. Sobre el papel de AOMA Santa Cruz en la investigación, el dirigente dijo que el sindicato que encabeza acompaña a la misma y aportó todo lo que puede para el esclarecimiento del caso. También indicó que será la justicia la que determine, en base a las evidencias y testimonios recogidos de las partes, las causas del accidente en el yacimiento. También dijo Javier Castro que desde AOMA Santa Cruz se hace un gran esfuerzo para que los afiliados estén protegidos y sean bien pagos por su trabajo, y que pone su grano de arena para la generación de trabajo en Santa Cruz. Bueno, después habla de otros temas, pero en definitiva, respecto de la tragedia, al menos lo que se señala en esta nota, que no quiere decir que haya sido lo único que dijo. Comparto lo que se señala acá. Dijo esto solamente, al menos reflejado por este medio, respecto de la tragedia que le costó la vida a 2 trabajadores. Sí, muy cuestionado Castro siempre por sus intensos vínculos económicos y comerciales que tendrían con las mineras más grandes de acá de la provincia de Santa Cruz. Habrían empresas en las que sería uno de los principales accionistas que serían prestadoras de servicios a la minería, y lo acusan básicamente de incompatibilidades. A ver, sos prestador de servicio y cobrás fortunas por esos contratos a fin de mes, o defendés a los trabajadores. Entonces, ¿de qué lado estás? Y es ahí cuando se mezclan estas cuestiones, ¿no? Estas polémicas. Sí, y a eso se suma, recordamos que la semana pasada ¿la semana pasada fue o a principios de esta semana? Ya no recuerdo. Estuvimos con el móvil de Nuevo Día en la puerta de Casa de Gobierno, donde había un grupo de desocupados que se habían desempeñado en la minería, y nos contaban, la semana pasada fue, Juli, ¿no? Gracias. Tanto, se pasó por Casa de Gobierno y siempre hay alguno reclamando. Sí. Nos contaban que estuvieron acampando 2 meses en AOMA, allí en Puerto San Julián, y nos decían, primero nos mostraron imágenes de gente cercana o gente integrante de la conducción, cómo los amenazaban. Yo vi esos videos, cómo los amenazaban. Bueno, vos querés conseguir trabajo, no, así no lo vas a conseguir. Andá y prendele fuego o prendele cubiertas a Gardonio, andá a pedirle a Gardonio. Así los mandaban con una desfachatez, bueno, de todo se podría decir al respecto. Y esa gente nos contaba que había venido acá, que los había traído Javier Castro, pues ya estaban esperando trabajo, cuando se acuerdan que había sido candidato a vicegobernador. De Grasso, claro. Claro, bueno, los habían traído para el cierre de campaña y bueno, y después lo dejaron en banda, pero no solamente eso, también se vivieron situaciones así de este tipo bastante patoteras, y también le estaban reclamando al gobierno provincial, porque en su momento le habían llevado esta inquietud al ministro Gutiérrez, que les dijo, sí, se lo vamos a solucionar en unos días, y tampoco hubo ningún tipo de respuesta positiva, así que por eso habían venido acá a Casa de Gobierno. Bueno. Igual, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Muchas veces habla más el hacer que el decir, ¿no? Y en este caso me parece que respecto de Castro, lo que hay que señalar es que se tomó mucho tiempo para hablar, siendo el principal referente del gremio que defiende supuestamente a las 2 personas que se murieron. Muchísimo tiempo pasó. Habló Nadia Ricci, habló Gutiérrez, hasta de la empresa. Hablaron los familiares de que recuerdo que ustedes hablaron con la hermana del
Daniel Ochoa, Y la y pregunta es ella por- señaló esto de que a Oma le había dado la espalda, siendo que su padre había sido un férreo defensor del gremio, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué habla ahora? A ver, ¿pasó algo? ¿Por qué salió a hablar ahora? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Sí. ¿Eh? Cuando en realidad en el mismo momento tendría que haber salido hablando desde el yacimiento y él llamar por teléfono a la radio y decir, quiero salir ahora, chicos, para hablar de Aparte, esta situación. Ya pasó más de un mes de eso, un mes y una semana, algo así. Ujú. Tal cual, tal cual. A propósito, una noticia que tuvo, una falsa noticia en realidad, o mal denominada falsa, pues si es noticia no tiene que ser falsa en realidad. O sea, Pero bueno, claro, si es falsa no es una claro, noticia. algunos colegas nos preguntaban una nota que había salido en un medio nacional que hablaba de un accidente en una minera, minera Santa Cruz. Buscamos información de trabajadores de allí, de algunos funcionarios también, para ver qué había de cierto, porque si había alcanzado medios nacionales esta noticia. De hecho, corresponsales de medios nacionales de acá de Santa Cruz también querían ver la veracidad, pero en realidad pudimos constatar que se trató de un simulacro. Alguien se ve que algún trabajador vio ese simulacro que se estaba realizando en Minera Santa Cruz, allí en el yacimiento San José, Huevos Verdes, Sí. y interpretó cualquier cosa. Simulacro, fake news, y llegó al medio nacional. Pero bueno, Claro. por eso es que estaban desmintiendo algún accidente ocurrido allí en Minera Santa Cruz. Está bien, Ujú. está bien. Me comentaban que hoy se ponen en funciones las nuevas autoridades de vialidad nacional. Ajá. Ujú. Eso Sí. me comentaban. Hace unos días se había anunciado los nombres que iban a estar al frente Ujú. de este organismo. Yo me puse en contacto con Paulo Croppi, que es una de las personas que dice que me pidió tiempo porque todavía no había designación oficial, Ujú. pese a que en los medios ya se hablaba de esto, ya estaba instalado, pero me dijo no corresponde porque no está oficializado. Bueno, hoy desde Vialidad me contaban eso, le escribí nuevamente, pero hasta el momento no he tenido respuesta. Ujú. Así que Pero sí había trascendido su nombre y otro más también, sí, el de sí. Raúl Borges, sí, exactamente. que irían al distrito local de Vialidad Nacional. Ujú, así es. Así que bueno, me lo voy a llevar también como tarea para el móvil, Bueno. a ver si podemos buscar algo al respecto. ¿Mm? Sí, porque digamos, más que trascender, fueron los referentes de la Libertad Avanza los que lo informaron, digamos, a los Ujú. medios. Claro. O sea, sin designación oficial, pero oficialmente, una cosa media rara. Y nos dijeron, van a hacer estos, en unos días ya van a asumir, les vamos a avisar cuando. Claro. Bueno, En se este demoró. caso, El día jueves fue, de la semana Ujú. pasada, ¿se acuerdan? Claro, Lo- sí, porque se estimaba que el 1 de mayo Sí. estén presentándose, y no pasó. Pablo Croppi, funcionario de la gestión Juvetich, ¿verdad? Sí, ¿te acordás Sí. cuando lo presentó Roberto Giovitich? ¿Qué dijo? El Messi de la obra pública. ¿Cómo dijo el Messi? El Messi de la obra pública. ¿Quién Yo dijo? estaba en ese momento, lo recuerdo perfectamente. El Messi, ¿pero quién? ¿Juvetich sobre Croppi? O... Claro. Ah, sí, mirá Sí, vos. sí, el Messi de la obra Ah, bueno. pública quedó inmortalizado Sí. en ese momento. Duró 2 meses, no sé cuánto Sí. duró Ah. el Messi. El Messi duró poco. Ay, le puso la vara muy alta. Sí, lo mató. Pobre. Porque Ahí encima me después se parece que asumió carga- y no pudo solucionar nada del Claro. quilombo que había en esa época. Claro, claro. Nah, ¿te parece? carga con esa Son mentira, exagerados. bueno. No, che, ustedes no hay nada que les venga bien, Vamos a ver ahora Qué el bárbaro, qué gente complicada. Gracias a nuestros auspiciantes, Dale, también vamos. Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL,
Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para concretar tu reserva, llama al 2966-530706. Y también recordar y agradecemos a Loterías para Obras de Acción Social porque haberse sumado a nuestros auspiciantes. Y recordá que Loterías de Santa Cruz va a estar sorteando un Renault Sandero 0 kilómetro este próximo lunes para festejar los 22 años del Telebingo santacruceño. El Telebingo santacruceño cumple 22 años y lo festejamos a lo grande. Con un cartón de 6.000 pesos te ganás un auto 0 kilómetro. Sí, un Renault Sandero 0 kilómetro. El sorteo se realizará el lunes 20 de mayo. Corre a la agencia de tu barrio o busca a tu vendedor amigo y sé parte del festejo del juego de la familia. Telebingo santacruceño, 22 años ininterrumpidos en el aire de la provincia de Santa Cruz. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Bien, y también para destacar el pozo acumulado del Telebingo santacruceño que sortea este lunes para festejar los 22 años de este producto, 9.250.000 pesos. El acumulado del Redingo, 13.410.000 pesos. Y el acumulado del Mini Bingo santacruceño, 7.100.000 pesos. Casi 30 millones en pozos acumulados en todos estos productos de Loterías para Obras de Acción Social. Así que el Telebingo sortea el lunes, festeja los 22 años sorteando un Renault Sandero 0 kilómetro. Las 9 de la mañana con 27 minutos. ¿Cuál es la propuesta para lo que resta de la mañana aquí en Radio Nuevo Día, chicos? La propuesta tiene, en principio, después del desayuno, vamos a escuchar seguramente a Vidal, que ayer habló, ¿no? Ustedes hicieron la referencia de esto, de lo que sucedió ayer con la UOCRA, de esta información que se generó en la tarde de ayer. Me dicen que no hubo medios, salvo creo que Canal 9, solo que registró el momento en el que Vidal se subió a la camioneta, así como cuando era... No fue Canal 9 tampoco, ¿eh? No, de hecho, me confirmó que fue el vocero, ¿no?, gubernamental que filmó y después pasó el material. Yo le dije, ¿cómo no me avisaste? Claro. Y porque por ahí el vivo. Claro, yo estaba acá, estuve hasta las 7 de la tarde acá encerrado, un poco de aire me hubiese venido bien. Claro. Ir al quilombo a mí me gusta también, así que vamos a escuchar justamente la locución de Vidal ante los trabajadores de UOCRA. Vamos a hablar con Betty Constantini de la vocal por los pasivos ante la caja por falta de insumos hospitalarios. Con Rubén Crespo, de la UOCRA, que es el subdelegado. Hoy la UOCRA, que históricamente nosotros la referenciamos como Mateo Suárez, ¿no? Como el que manejaba todo desde Madrid. Ahora quien maneja todo es desde Comodoro, que es Silva, Conejo Silva le dicen, que es el no sé si es secretario general o interventor de la filial Comodoro de la UOCRA, es que maneja la UOCRA hacia acá. Por eso está este reclamo permanente que vos hablabas con Huanca el otro día, de los de acá queremos ser los que tomemos las determinaciones y que manejemos nuestro gremio. Bueno, desde UOCRA Nacional se ve que no lo entienden así. Claro. Pero en definitiva ayer lo que logró Vidal, a mí que lo señalaba vos, Cari, es de que hay que tener cuidado con los muchachos, pero a mí me da una pauta de un concepto muy ligado al sindicalismo, sobre todo al combativo y a tiempos de crisis, que es paz social. Que si hay algo que tiene que bregar todos los gobiernos y los dos principales actores políticos que hoy están en la palestra, que son Vidal y Grasso, hayan logrado, digamos, calmar a los muchachos, le brindará también una tranquilidad a los vecinos de los barrios donde en muchos casos están los muchachos, ya sea allá en el Santa Cruz donde está la sede, como en otros lugares donde también están hay muchos trabajadores en la construcción. Me consta
que en muchos casos ya estaban intranquilos, que ya los vecinos de esos barrios estaban intranquilos porque los muchachos estaban haciendo otras cosas. Y no Sí, estoy obvio. estigmatizando ni diciendo si no le das una pala andan choreando, para nada. Pero sí, el tiempo ocioso se convierte en otra cosa para muchos. Totalmente. Y esa situación ya estaba preocupando a muchos vecinos. Y lo conozco y Sí, de primera mano. de primera mano, me lo han dicho vecinas con las que trabajo. Pero sin estigmatizar No, a claro, los claro. trabajadores de la construcción. Para nada. Le pasaría a cualquiera, a un periodista que pase por una situación de esa, por ejemplo. Tal cual. Y me parece que, bueno, esto llamado a la paz social y de alguna manera tranquilizar a los muchachos es un primer paso positivo. Después hay que ver, ¿no? Porque, como decía vos, Cari, si se te enquistan y ya te quieren conformar parte del poder que vos tenés y determinarte las decisiones o manejarte la agenda, ya ahí es distinto. O decir, yo vengo en nombre de tal y Claro. paso por arriba del resto, Claro. ya ahí cambia la cosa. Pero entiendo que este primer paso era necesario porque además el panorama a futuro venía negro y que Grasso haya dicho, che, vamos a laburar, y que Vidal haya dicho, va a haber laburo, de alguna manera calma las aguas. Fue un buen día para la UOCRA ayer. Sí. Sí, sin duda. Malo para los comerciantes. Vamos a hablar hoy también Sí. en algún momento, tarde o noche, con referentes o de la Cámara de Comercio o comerciantes mismos. Ayer nos confirmaban la mayoría, ¿no? Han recibido aumentos del gas de más del 2000%. No, es tremendo. 1500 nosotros. Nosotros, 1500%. Yo me puse a sacar la cuenta. Más del 1500. 1600 nosotros. Sí, sí, 1650 Más por del- ahí. De 3000 a 50.000. Vamos a contar a la gente lo que charlábamos ayer en el pase, que acá la radio, lo podemos hablar en primera persona, de 3.000 pesos que se pagaba de gas, que era una suma baja, pasaron a pagar 50.000 pesos. Sí. Pero claro, estamos hablando de un incremento del 1630 por ahí. 1630%. Hay casos mucho peores en los comercios de Río Gallegos. Ayer nos contaban, bueno, me contaba mi hermano, tiene un comercio, que a él le Ujú. llegó más de 2000% de aumento Claro. de gas. Tiene tres locales. Y ayer a la noche de diferentes clubes de barrios de nuestra ciudad nos contaban de aumentos de 1700% para ellos, de clubes de barrio que reciben chicos, que pasaron de pagar 8.000 pesos de gas a 122.000 que le vino ayer. Claro, ¿cómo hace? Y son clubes de barrio, o sea, no Claro. tienen Sí, sustento alguno más que imposible. los chicos que asisten ahí. Claro. Con lo cual la situación en muchos casos es insostenible. Lo que pasa es que, bueno, se da esta particularidad, ¿no? Que aumenta el gas propiamente dicho, así, y también aumentó el consumo. Claro. Por eso es que ese aumento de entre 500 y 800% es mucho más, porque también aumenta el consumo. Sí, pero Más allá del aumento propio del producto, ¿no? claro, pero el 800% quedó corto. Muy corto. Claro. No es cierto, no es Claro. cierto. Capaz que queda ahora para los usuarios residenciales y para los demás. A ver, probablemente es demasiado. ese mismo consumo haya aumentado en un 500-800%, pero también aumentó el consumo de ese bimestre. Por eso es que estamos viendo estos valores impagables en muchos casos. Ujú. Y bueno, y estamos a la espera, como todos los santacruceños, de que la justicia resuelva a ver qué va a realizar con este recurso de amparo que presentó Fiscalía de Estado para Zona Norte. Que no se oficializó que lo hayan hecho para Zona Sur, Todavía a pesar no. de que dijeron que lo iban a hacer Esta en semana breve. lo iban a hacer, sí. Ujú. Teníamos intenciones de dialogar con el fiscal de Estado, el doctor Ramiro Castillo, pero no. No. No tiene intenciones de hablar así con ningún medio. Dice que él no puede atender a todos los medios. Eso es lo que dijo. Ujú. Así se excusó. Wow. Entonces habla con uno, prensa de gobierno, dice lo que quiere básicamente, y eso es lo que mandan, lo que nos mandan nosotros. Pero bueno, una entrevista así exclusiva, imposible. Ni exclusiva ni no exclusiva. Sí, lamentablemente, ¿no? Porque hay Ni no varias exclusiva. cuestiones ahí que nos gustaría profundizar, pero bueno, Ujú. olvídate. A mí me quedan decir dos cosas nada más. Referencia a la obra pública. Una, que ayer el gobernador en las puertas de casa o a las puertas de casa de gobierno dijo que a partir del viernes, pasado mañana, y la semana que viene se van a estar anunciando obras en
en las distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. Dijo obras provinciales que pese a los recortes que tenemos de fondos nacionales y a los problemas que tenemos con Nación, se van a financiar con el erario provincial, digamos, palabras más, palabras menos. Así que tenemos que estar atentos, fundamentalmente el viernes, a ver si va a haber algún acto o algo por el estilo para hacer esos anuncios. Ayer en la reunión esta que tuvo con los delegados de OCRA, dijo que va a haber obra pública, pero no puntualizó, no adelantó nada. No puntualizó. Y lo otro, que el día 20 se va a realizar, que va a ser el próximo lunes, se va a realizar la audiencia o la continuidad de la audiencia de conciliación que se iba a concretar ayer, día martes, acá en Río Gallegos, por el tema, exactamente, por la continuidad de las obras en las represas y la situación de los trabajadores. Sí. Ahí Vidal en parte de su comunicado dice: necesitamos una respuesta del gobierno nacional. Ojalá que siempre sea a favor de la comunidad. A veces lo dudo. Sí, también lo dijo. Comandante, bueno, gracias por ponernos al aire todos los días. Un beso enorme. Brian Álvarez así en los controles. Gracias, chicos, gracias, Juli, por ponernos al aire y por renovarnos la yerba del mate, que eso no tiene precio. Y quedate con nosotros, ¿no? Bueno. Claro, sí. Cayó la oferta. Hacelo acá. Lo están seduciendo para que se vaya a otro stream. Se quiere hacerle otro lado. Pero escúchame, ¿y eso de dónde salió? Es una fake news. No te pongas celoso. Nos vamos. Nica, Fer, buen programa, Cari, te seguimos. Gracias. En las transmisiones del Nuevo Día. Dale. Nosotros gracias. volvemos mañana a las 8 con otra gestión. Chau, gracias.